puedes escoger los tíos libres. Pues la versión digital de las debió empezar como el año 2000, calculo yo. Y en principio era prácticamente lo que era un volcado de textos, es decir, los textos que iban en el papel se volcaban en la web. Todos los medios del grupo Prisa, en una sola empresa digital que se llamaba Prisacom, que tenía una sola sede y desde la que se hacían todas las webs de todas las páginas del grupo. O sea, estaba todo agrupado en una única redacción separada por secciones, podríamos decir. Entre el año 2008, fundamentalmente 2008, se produce una descentralización. La gente que se ocupaba de la web de las en Prisacom viene directamente a la redacción de las, se integra, ese es el momento en el que llego yo. Yo era subdirector entonces de la edición impresa y a partir de ahí poco a poco se van dando pasos para la integración de la redacción, intentar hacer no todavía se ha conseguido, pero sí una única redacción que sea digital e impresa. En el año 2007 se produce un rediseño de la web, que es un rediseño significa no solo cambiar la apariencia, sino también cambiar el menú de navegación, es decir, y ahí se hace un primer rediseño sobre una plataforma que era la misma que tenía el grupo prácticamente desde su salida, 2011-2012, se hace un nuevo rediseño, pero esa vez con un cambio de plataforma. Y a esa tecnología se sube primero el país y luego nos subimos nosotros. Que es hacer a la vez un cambio de plataforma y un cambio de diseño de las. Pero la gente tiene una costumbre de buscar las cosas en un determinado sitio, con un determinado orden, y de pronto si tú se lo alteras, pues lo descolocas y tiene un impacto en el tráfico. Por muy pequeño que sea un cambio de diseño, siempre hay una primera bajada en el momento en que tú lo sacas. Vamos a ver, la información viene de muchos sitios. Es decir, primero hay una redacción y esa redacción es la que trae las noticias fundamentalmente. Y esa podríamos decir que es la redacción puramente digital, que además recibe información de agencias que tiene contratadas en la agencia EFE, la agencia Grupo Press, la agencia DPA, la AFP. Ellos meten las fotografías, tal. Y luego hay una parte que es una redacción de papel dividida por secciones, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, fútbol, que hace las dos cosas, es decir, en realidad cubren el papel pero también cubren la web. Quiere decir, la persona que hoy tenemos en Basilea con el Real Madrid, ayer desde allí manda la rueda de prensa de Ancelotti, manda la rueda de prensa de Varane, manda la llegada del Madrid en ese momento. Y eso lo está mandando, según se produce, a la web. Y aquí ese cuerpo de redacción es la que lo mete en el editor. Porque todavía no podemos trabajar desde fuera sobre el editor de web. ¿Vale? La redacción es bilingüe, para que nos entendamos. Es decir, toda la redacción maneja el editor de web y el editor de papel, que es distinto. Hay un proyecto que estamos deseando que se ponga en marcha para que los dos sistemas sean permeables, de tal manera que si tú escribes una noticia para la web puedas directamente trasladarla a una página de papel. Luego hay que ajustarla, cortarla, añadirla, tal y cual, pero que solo haya un editor, podríamos decir, y que sea permeable hacia los dos lados. Y luego herramientas tecnológicas. Bueno, nosotros disponemos, la redacción mete las fotografías. Hay un equipo, perdona, que eso no os lo he contado, hay un equipo multimedia que es en realidad la que se encarga de los vídeos. Esa es una redacción que depende de la web, pero funciona de manera en cierto modo autónoma. Autónoma quiere decir que ellos se ocupan únicamente de eso, pero tienen que estar en contacto con la redacción. El de recepción, pues fundamentalmente elaboración de informaciones propias, agencias. Bueno, luego podéis ponerlo ahí, el rastreo de informaciones que dan otros medios que nos pueden servir a nosotros. No sé a qué te refieres con herramientas de edición. Es decir, hay un editor sobre el que tú tienes que trabajar. Sí, ese editor, es propio, quiero decir. Es un editor propio. Sí. Ese editor te permite redactar textos, te permite mandar enlaces a otras noticias propias y luego también te permite meter fotografías, te permite subir vídeos, te permite, es decir, es una herramienta, podríamos decir, multimedia. Tienes que etiquetarlas para que ello vaya creando un tag de un tema en concreto. La portada de la página web es como me dices tú, ¿cada cuánto cambia un informativo de la radio? Pues depende de lo que pase. Depende un poco. La portada está permanentemente cambiando, o sea, la redacción está mandando noticias y está reordenándolas, quitando unas, metiendo otras. Y no tiene no te puedo decir no hay un tiempo establecido cuánto se cambia, porque en función de la actualidad. En función de la actualidad. Hay un director del medio, que es Alfredo Relaño, y hay un director gerente del medio, que está por encima de todos nosotros. Y luego la web tiene un director, que soy yo,
que dependo de Alfredo Relaño. Hay un director de operaciones que viene a ser un gerente que depende del gerente del medio, Sí. y luego de ahí para abajo hay una estructura. Yo tengo un redactor jefe, 2 jefes de sección y una redacción. La parte de lo que es el núcleo central de la redacción digital son perfiles, te iba a decir, tampoco son puramente digitales. Hay gente que ha venido de todos los sitios, pero tienen un perfil más bien digital. Mayormente han trabajado en medios digitales. El resto de la redacción es reciclada. Es decir, ha habido que enseñarles a manejar un editor, ha habido que enseñarles a manejar cuáles son los tiempos de Internet, que no coinciden en absoluto con los medios de la edición impresa. Ha habido que enseñarles herramientas que aquí no se manejaban en la edición impresa. En la edición impresa alguien lo que hace es recibe una maqueta, rellena su texto, pone su título y le pasa esa maqueta a alguien de la sección de fotografía mete una foto y luego eso se pasa a una edición, a una sección de cierre cuando está la página completa y esta lo manda al taller. Esa es la mecánica. En la web no. En la web el redactor lo hace todo. En la web el redactor titula, mete la foto, mete el vídeo. Sí. Luego, cada vez que tú cambias un editor o cambias una herramienta, tienes que formar a la gente. Es decir, el editor este que tenemos ahora no tiene nada que ver con el que teníamos antes. Pero es simplemente una mecánica. Es decir, donde antes lo ponías en esta caja, ahora es en esta. Donde antes la etiqueta la encontrabas de tal manera, ahora tienes un buscador de etiquetas. Es decir, es una cosa bastante parecida. Entonces, la gente a ratos también incluso tuitea sus propias noticias, es decir, tiene una serie de herramientas para hacer lo que te diría yo es un periodismo completo, es decir, es el periodismo más completo que hay, porque tú tienes que tener tienes que tener la inmediatez de la radio, tienes que tener la precisión de la prensa escrita a la hora de escribir, tienes que manejar también, saber que hay un multimedia y saber que hay noticias, que lo importante de la noticia no es la noticia sino su vídeo, con lo cual tienes que darle importancia a la imagen, o que lo importante es la fotografía. Depende de lo que estemos hablando. Si estás hablando del equipo web, Sí, del equipo web. todos hacemos todos de todo. Todos de todo. O sea, tú verás al director de la web que soy yo metiendo ahí noticias o cogiendo un relevo o pillándose una rueda de prensa en un determinado momento si hay una apertura. ¿Vale? Todo el equipo que yo tengo sabe manejar la portada, es decir, cada día la suele llevar uno. Hay gente que la lleva mejor y gente que la lleva peor, pero todos saben manejar una portada. Todos saben meter una fotografía, todos saben editar, todos manejan el HTML para poder hacer un especial, es decir, porque no se trabaja sobre el mismo editor de noticias lo que son los gráficos o lo que es un especial de un mundial, donde va un calendario, Claro. es decir, eso se trabaja sobre otra plataforma porque es el Dreamweaver y tal, y entonces, pero todos saben hacer eso. O sea, yo ahora mismo saldría ahí y si me tocara yo sabría llevar la portada, para que te hagas una idea. Primero les hago un test de deportes, es decir, necesito que la gente esté familiarizada con el medio, porque si a un tío le tengo que explicar quién es Cristiano Ronaldo, ya me doy un tiro. ¿Entiendes? Entonces, yo les hago 20 preguntas o 35 preguntas sobre temas de deporte para ver si están puestos. Sí. Y dos, lo que yo necesito es que sobre un hecho que yo les cuente o sobre un teletipo que les dé, me redacten ellos una noticia y ver cómo lo hacen y en qué tiempo lo hacen. O sea, yo necesito que lo hagan bien y de risa. Ese es el único test. Todo lo demás me da igual. Quiere decir, yo a meter una foto, a meter un vídeo, a meter una etiqueta tal, enseño a alguien en 20 minutos. O sea, a manejar un editor. O sea, eso es lo que menos me preocupa. Las herramientas son como, es decir, son como un bolígrafo, es decir, bueno, esto lo tienes que escribir como a mano, vale, pues a mano, a ver. Es decir, las herramientas es una cosa que te sirve para tu trabajo, pero tú lo que tienes que tener es el conocimiento, porque si no es absurdo. Tú puedes ser cojonudo manejando las fotos, no sé qué, y el tío más rápido manejando el editor, que si no sabes qué coño poner ahí. Claro. En cuanto a la participación de la gente con el medio, ¿tenéis en cuenta comentarios? Sí, claro. ¿Contestáis algunos? Quiero decir, ¿cómo lleváis Es imposible esta parte? contestar porque hay un volumen de comentarios. Los comentarios, sí, vamos a ver, los comentarios tienen dos efectos. Uno, primero, hay un equipo de moderación. Sí. Porque lo que no se puede permitir la polémica, la discusión, tal. Lo que no se puede permitir es que un tío llame a otro Claro. o que cuelgue ahí una barbaridad. El debate se permite y tal y cual. No se permiten los insultos y eso es. Antes de subir un comentario hay un equipo de moderación que es externo, que vigila un comentario y lo quita. Pero además, ese equipo de moderación, los comentarios que van sobre un posible error, nos los mandan a nosotros a través del correo. Es decir, no el comentario de vaya mierda crónica que has escrito, no tienes razón, no sé qué, esos se dejan y tal cual.
Pero si alguien dice, habéis puesto que Sí, Marcelo Bielsa es chileno y es argentino, ese comentario no lo llega, y para que nosotros podamos rectificar sobre la marcha. Tenemos un equipo de redes sociales, que son ellos los que tuitean, manejas una o dos personas al día. Hay varias cuentas. Sí. Algunas son automáticas y otras son manuales. Las cuentas de las secciones suelen ser automáticas. La cuenta de AS como tal, esa es manual. Esa es una cuenta manual que alguien está metiendo ahí los temas que más nos interesan. Tenemos que mejorar ahí. Nosotros no tenemos mucha entrada a través de mucho tráfico a través de las redes sociales y ahora le vamos a querer. Hay cosas, vamos a ver, en la web primero, no tiene el periódico tiene un traje que son 40 páginas y no puedes reventar las costuras, de ahí no puedes pasar. La web no tiene ese límite, la web puedes colgar lo que te dé. Te cabe todo, te caben las portadillas, si no te cabe en la portada, es decir, no hay un límite. Yo puedo hacer una portadilla de 7 kilómetros si quiero de largo. No la hago porque la gente cuando pasa del séptimo, noveno scroll ya eres paisaje, no te mira. Pero bueno, quiere decir, no existe esa limitación. Quiere decir, primero puedes volcar más contenido. Y segundo, hay cosas que es decir, tendrá un público también más heterogéneo. Quiere decir que eso te permite meter noticias más frívolas, podríamos decir. Más frívolas, por ejemplo, lo que os decía ayer de Javier Fernández, eso probablemente en el papel no tenga ninguna cabida. Pero aquí la gente, tú pones eso y la gente te entra. La polémica te entra. Y luego tiene otra ventaja respecto al papel. Y es, tú tienes una clientela. Es decir, nosotros somos un periódico de Madrid cuya principal fuente de información o nuestra clientela se agrupa en torno a un equipo que es el Real Madrid. Después el equipo local, más o menos el Atlético, o en las delegaciones. Nosotros cambiamos 17 veces la edición por ahí, en Barcelona el Español, en Valencia el Valencia, tal. Esa es tu clientela en papel. En la web no. En la web, es decir, nosotros no le vendemos un periódico a un tío de Barcelona, para que nos hagamos una idea. O a un tío del Barça, por ejemplo. Pero sin embargo la web sí. De hecho, el tráfico de AS en Cataluña es más alto que el de Sport y el del Mundo Deportivo. En Cataluña. Ya, pero lo que ellos necesitan, es decir, el culé no va al kiosco y se deja €1 para ver qué ha puesto Roncero. Pero no le cuesta nada entrar en la web de AS para ver cómo Roncero se ha tragado el sapo del 3-1 que le ha metido el Barça al Madrid, por ponerte un ejemplo. Entonces, a ti una noticia mala del Madrid es muy buena en Barcelona y al revés, quiere decir, tienes una clientela mucho más amplia de la que tiene el periódico en papel, con lo cual tus contenidos también varían. Es decir, el periódico en papel lleva 2 páginas del Barcelona, en la web, el Barcelona como fenómeno mediático mundial y global, no sé qué, tiene casi en la web casi el mismo tratamiento que el Madrid, y veréis que muchos días la web no abre con el Madrid, abre con el Barcelona. Porque que Messi mande una advertencia de me voy a ir del club, no sé qué, tal y cual, eso a la gente del Madrid le parece la bomba. Tú, sin embargo, no harías una portada de papel con eso, salvo que Messi diga me voy. ¿Cambian también la forma de redactar respecto a la prensa escrita con la prensa digital? Es decir, es lo mismo escribir una noticia en papel. Hasta que yo llegué, más o menos, porque ponían mucho no sé quién ha entrenado esta mañana, tal y cual. Yo les dije, no, ponerlo siempre en pasado. ¿Por qué? Porque cuando tú lo estás contando, está siendo ahora. O sea, yo digo, yo estoy hablando con vosotras y lo escribo. Pero cuando han pasado 8 horas que vosotras estáis en casa y yo aquí, y yo aquí, si yo pongo yo estoy hablando con vosotras, dirán, joder, pues esto, o ha estado en Valdebebas, no sé qué, cuando han dado las 12 de la noche y lo tienes todavía en portada, te queda claro. Por eso yo les digo, escribir siempre en pasado, aunque haya pasado hace un minuto, no sé quién estuvo en Valdebebas o estuvo en el Bernabéu, no sé. Pero varía poco la manera de escribir, es decir, el lenguaje al final consiste en contar cosas, no te crees que hay un lenguaje más chabacano ni más, no. Ni de estructura, quiero decir, también en artículos. Igual. Sí. Lo que ocurre es que aquí te permite darlo más amplio. Sí. Es decir, en un periódico concentras y aquí, bueno, si tienes que hacer sobre un tema 2 o 3 piezas, las haces, sin ningún problema. Pero vamos, la manera de escribir eso no es ningún problema. Este no es un medio que digas que se separe como se separa la prensa de la prensa escrita de la radio o la radio de la televisión, no. Esto es periodismo escrito ampliado, podríamos decir. ¿Tenéis figura del defensor del lector? No. Más o menos diarios sí. En usuarios únicos. Es decir, usuarios únicos se entiende como usuario único el tío que te entra una vez al día desde una plataforma.
Quiere decir, si yo entro 6 veces desde mi móvil a la web de la soy un usuario único. Pero si entro desde aquí una vez y otra desde mi ordenador son 2. Vale. Haciendo esa precisión, pues calcúlate unos 2,2, 2,3 millones diarios. Que al mes vienen a ser 20 y tantos. Pues hay varios tipos de publicidad, pero fundamentalmente hay 2. Uno es los banners de publicidad que se van colocando y otro lo que se llama el brand day, que veréis que es cuando la página está rodeada de interestelar por todas las... Sí. Es decir, el brand day es que durante un día alguien te contrata una campaña en la que todo lo que rodea tu portada va de un tema. Es decir, Movistar te aparece por aquí, por los lados, no sé qué, no sé cuánto. Pues eso es, por resumiros un poco, eso sería un brand day. Estos son un poco los banners que hay por ahí. Y luego hay acciones que también que te piden, pues casi public reportajes y tal y cual, que son pagados. Es contado que es un public reportaje, pero vamos, fundamentalmente eso, aparte de la publicidad que llevas en el móvil, es decir, más la publicidad que te aparece en el momento en que tú abres una noticia. Tú la tienes que cerrar, es decir, hay distintas modalidades, pero vamos, eso es lo que en resumen son las que os he dicho. Sí, pero normalmente ¿con qué empresas? Porque soléis tener... De todo tipo, por ejemplo, los apuesteros están muy interesados en esto, porque tened en cuenta que el negocio de las apuestas es muy digital. Claro, igual y todo eso, claro. Sí que veo mucho. O sea, la puerta de entrada para que alguien apueste, o sea, ellos tienen que buscar su clientela entre gente loca por el deporte. La gente loca por el deporte está en las páginas web. Entonces, normalmente la gente de apuestas suelen ser los mejores anunciantes de aquí, pero bueno, también patrocinadores, gente que está vinculada al deporte o que parte de su negocio depende del deporte. Por ejemplo, Movistar es un buen cliente porque ahora está montando una televisión en la que quiere vender una plataforma deportiva, ya tiene las motos, quiere conseguirlas en el fútbol, quiere conseguir ahora la Fórmula 1. Entonces, la manera de orientarte en una web es saber qué te consume la gente. Es decir, claro. Lo malo que tiene el papel es que tú haces todos los días un producto a ciegas. Llegas al kiosco y te das cuenta que al día siguiente has vendido más o menos, pero al día siguiente. Aquí tú subes una cosa y en una hora sabes si eso va disparado o no tira y cambias. Porque tú estás permanentemente sabiendo cómo van tus noticias, ¿no? Pero de manera segmentada, quiero decir, de alguna manera para ver qué franjo de edades, qué franjo de... Sí lo hay. Más. No lo tengo de aquí encima, pero lo hay. Lo sabemos. Eso está absolutamente científico. Estudiado. Mayoritariamente hombres entre... no sé qué decirte, son entre 20 y 35 años. Y has dicho que hay 140, que tenéis 140 empleados. Para la web hay un número... Vamos a ver. Lo que es redacción son 17, con redes sociales y todo. Yo calculo que el total estará en torno a 20 y tantos, 30, puramente web. Pero claro, es decir, yo tampoco podría sobrevivir si el tío que no está que está con el Madrid en Basileano me manda un texto. O el tío de motor no me escribe 2 noticias ahora por la mañana. Quiere decir, ¿cuál es la redacción puramente digital? Pues puramente digital son 20 y tantos. Digo, contando marketing, gerencia, redes sociales, tal y cual. Pero no solo esos trabajan en la web. Vamos a ver, más o menos, se recomienda que no se pase de 5 por noticia. Se recomienda que uno al menos vaya en el subtítulo para que se vea en portada y no se pase de 5. Y lo que se recomienda es, más que a tags, más que mandar, por ejemplo, pones Cristiano Ronaldo, le mandas un tag, mandes a noticias que estén relacionadas con lo que estás contando. Lo ideal, además, dicen, pero es que ya para eso necesitaría yo otra vida, que no tengo, es que si tú estás enlazando, yo estoy mandando ese enlace a la crónica del domingo pasado, porque tendría que irme a la crónica del domingo pasado y a su vez meter enlaces sobre esta noticia. Sí. Ir relacionando noticias del pasado y del presente y hasta crear una red. ¿Vale? Sí. Eso sería lo ideal, pero aquí no podemos hacerlo. Si es dentro del propio medio, creo se cambia. Se cambia. Cambia. Se cambia. Si es a un enlace externo, se hace en una nueva ventana. Vamos a ver, está mejor hecho al principio, pero escucha, no somos robots donde cuadra. No, sí. Quiere decir, si tú solo redactaras la noticia pensando en que en los 2 primeros párrafos tienes que meter 5 enlaces, probablemente harías una chapuza.